sobre todo igual en cero, y la carga del ion es igual a la carga del ion. Y también aquí la del oxígeno, los peróxidos, ¿sí? Voy a comentar colocado el elemento que estamos usando en el grupo 1, en el 2, en el 3A. Estos generalmente tienen la carga fija. Entonces, es importante que ustedes lo vean. El grupo 1A está formado por el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el cloruro, el cesio y el francio. Y el 2, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. El 3A, es el boro, aluminio, galio, indio, talio. Estos son los elementos del 3A. Ahora, todos los del 7 generalmente van a funcionar con uno menos, que es el flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Siempre van a funcionar cuando sean compuestos binarios, van a tener -1. Después su carga ya va a variar. Por ahí vamos a ver algunos ejemplos. Y debemos de que la suma de todas las cargas debe de ser 0. Entonces, esto es la parte más importante, las reglas que se deben de seguir. Aquí las tienen, ustedes las pueden ver, las pueden observar, para que si hay alguna situación, bueno, pues ustedes se refieran aquí a las reglas. Estas son importantes, que es lo que nos va a dar los estados de oxidación. ¿Para qué? Pues para saber también el nombre de los compuestos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Voy a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí se van a mostrar algunos ejemplos y luego vamos a ver los ejemplos que pusimos ahí. Miremos algunos ejemplos. Tenemos el trióxido de azufre. Aquí podemos aplicar la regla que nos dice que el oxígeno trabaja con -2. Y para establecer el estado de oxidación del azufre, vamos a utilizar la regla de la suma de las cargas. La suma de las cargas debe ser 0. Entonces, para saberlo, vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Primero multiplicamos el número de átomos de oxígeno por su carga electrónica o su número de oxidación. 3 por -2 es igual a -6. Para que la suma nos dé 0, necesitamos. Miren, el azufre está en el grupo 6A. Está oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Si ustedes observan la tabla periódica, tiene 6, 3, 4 y 2. Y generalmente trabaja, bueno, generalmente, no es muy común, trabaja siempre, casi siempre, con 6 más. Entonces aquí ya lo está determinando con 6 más por la suma de las cargas. El oxígeno y el hidrógeno generalmente siempre son las cargas que nos van a guiar para determinar los estados de oxidación. Positivas que deben estar en el átomo de azufre. Vamos a dividir 6 entre 1 y así nos va a dar 6. Siguiente ejemplo, el dióxido de carbono. Aquí también utilizaremos que el oxígeno trabaja con -2 y la suma de las cargas debe dar 0. 2 por -2 nos da -4. Para que nos dé 0 debe haber otro +4. Igual sucede con el carbono. El carbono está en el grupo 4A. Es el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. ¿Sí? Entonces el carbono generalmente funciona con 4 más. Hay otro que funciona con 4, con 2. Entonces tiene 2 estados de oxidación el carbono.
y aquí lo está obteniendo. Si 2 por 2 son menos 4, ¿cuánto va a valer el carbono? Entonces, tiene que valer 4 más, dividido entre el número que tiene ahí, pues ya nos va a dar. Por eso dividimos 4 el número 1. de oxidación. Como el 1 no se coloca, se sobreentiende, decimos 4 dividido 1, nos da 4. Y ese es el número de oxidación del carbono. En este ejemplo podemos aplicar la regla del oxígeno. El oxígeno siempre trabaja por eso trabaja más el manganeso. La suma de las cargas nos debe dar 0. Entonces vamos a multiplicar 4 por 2, que nos da menos 8, y 1 por 1, que nos da 1. Necesitamos 7 cargas positivas para que esta suma nos dé 1. Y eso nos da, necesitamos para que la suma de 0 es el que va en el estado de oxidación. Ahí también el manganeso. El manganeso se encuentra en el grupo 7B y es manganeso, tecnecio y renio. Entonces el manganeso tiene diversos estados de oxidación, 7, 6, 4, 2 y 3. Entonces el más común es el 2, pero puede tener otros estados de oxidación. Pero hay excepciones, como lo vamos a ver aquí. Aquí podemos también utilizar la regla del oxígeno. El oxígeno trabaja con menos 2. Y la regla de los grupos. El sodio, por estar en el grupo 1, y por último, entonces multiplicamos 7, 2 por 1, y necesitamos 12 cargas positivas para que la suma nos dé 0. Ese 12 vamos a dividirlo entre los 2 átomos del cromo y eso nos da 6. Como vemos, no siempre el número que necesitamos aquí también es el número de oxidación. El cromo está en el grupo 6B, entonces también tiene diversos estados de oxidación, 6, 3 y 2. Entonces aquí está con 6. Del elemento. Por eso hay que dividir siempre. Aquí también aplicamos la regla del oxígeno. El oxígeno trabaja con menos 2. La regla del hidrógeno. El hidrógeno siempre trabaja con más 1. Y la regla de la suma de las cargas. La suma de las cargas debe dar 0. Oro está en el grupo 7A. Entonces aquí ahí nos decía que una regla, esta que está aquí, que los grupos del 7A, cuando son combinación de compuestos binarios, siempre tiene menos 1, pero aquí no son binarios, aquí son 1, 2, 3. Entonces aquí nos está diciendo que no son binarios. Entonces, por eso está tomando el otro estado de oxidación. El estado de oxidación del cloro es muy variable. 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, vean que aquí se determinó por 5. No es un compuesto binario, también podemos aplicar esto. Entonces, es un compuesto ternario. Otro ejemplo. El oxígeno trabaja con menos 2
el hidrógeno con más 1, la suma debe dar 0. 4 por 2, menos 8. 3 por 1, 3. Para que nos dé 0 necesitamos 5 cargas positivas. 5. El fósforo se encuentra en el grupo 5A, abajo del hidrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Y también tiene varios estados de oxidación, 3, 5 y 4. Entonces, por eso tenemos aquí, es importante que ustedes vean que estos elementos en dónde se encuentran colocados y cuál será el número de oxidación para que la suma de todas las cargas positivas y negativas me dé 0. Esa es la parte fundamental de los estados de oxidación. Y 5 entonces es la carga del fósforo en el ácido fosfórico. Miremos un ejemplo dentro de una ecuación. Aquí aplicamos que todo elemento sin combinar trabaja con 0. El zinc y el hidrógeno están sin combinar. Por eso trabajan con 0. Los elementos del grupo 7A, cuando forman compuestos binarios, es decir, entre dos elementos, trabajan con menos 1. Aquí tenemos el cloro formando dos compuestos binarios, por lo tanto en cada uno de ellos trabaja con menos 1. Y el hidrógeno trabaja con más 1. Para establecer el estado de oxidación del zinc, vamos a aplicar la suma de las cargas. 2 por 1, 2 negativo. Para que nos dé 0, debe haber un 2 positivo. Entonces, dividimos 2 entre 1 y nos da más 2. Un ejemplo quizás un poco más complejo. Cuando tenemos paréntesis en una molécula. Aquí tenemos el fosfito de calcio. Aplicaremos las siguientes reglas. El oxígeno trabaja con menos 2. Los elementos del grupo 2A trabajan con más 2. El calcio es uno de ellos. Y para establecer el estado de oxidación del fósforo, vamos a aplicar lo siguiente. Suma de cargas. Por las dos cargas. Si hacemos esas multiplicaciones, hay 12 cargas negativas. Tendremos que conseguir 12 cargas positivas para que la suma nos dé 0. Y las encontraremos así. Multiplicando 3 por 2, que nos da 6 del calcio. Y entonces en el fósforo también deben haber otras 6 cargas. Para ello dividiremos 6 dividido 2, 3. Y ese es el estado de oxidación. Aquí tenemos ya unos radicales, ya nos dijo que lo que está encerrado entre paréntesis son radicales. Entonces, aquí los radicales están afectados por este 2, todo lo que está aquí adentro. Entonces, por eso hace la multiplicación. 3 por 2 son 6, por 2, 12, ¿sí? Y 3 por 2 son 6, y lo está dividiendo aquí está 6, lo está dividiendo entre este 1 que no existe. Entonces, 3 por 2, 6, lo divide entre 2 para que nos dé 3. Y la suma de todos, si ustedes ven 3 por 2, son 6 más, que es este. Y entonces, este es el estado de oxidación del fósforo, ¿de acuerdo? Entonces ya vieron ahí algunos ejemplos de todo esto, cómo tenemos los estados de oxidación, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo los empleamos dentro de la tarea. Generalmente vamos a usar este tipo de reglas, ¿sí? Que son
creo que aquí tenemos la tarea. La tarea era determinar los estados de oxidación de las sustancias, de las siguientes sustancias. Aquí tenemos H3PO4. Entonces, sabemos que el hidrógeno siempre va a funcionar con 1 más y el oxígeno con 2 menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 1 más por 3, aquí está el subíndice 3, tenemos 3 más. El oxígeno va a funcionar con 2 menos. Menos 2 por 4 me da menos 8. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues ponerle 5 al fósforo. Entonces, 5 más y 3 más son 8 más, menos 8 me va a dar 0. Entonces, el estado de oxidación del fósforo va a ser menos más 5. Más 5, aquí 1 más y aquí 2 menos. Entonces ya está aquí lo tienen. No los he puesto aquí porque sí me daría más trabajo, ¿no? Pero aquí ya los tenemos. El oxígeno es 1, el fósforo es 5 y el oxígeno es 2. Entonces esos son los estados de oxidación. Igual sigue para el este que es el ácido perclórico. Entonces tenemos el hidrógeno que está con 1 más, el oxígeno con 2 menos, tenemos 4 por 2 son 8 menos, y uno del 1 que está aquí del hidrógeno, 1 más por 1 me da 1 más. Entonces, ¿cuánto debe de tener el estado de oxidación del cloro? Son 7 más. La suma me da 0. Entonces, por lo tanto, los estados de oxidación del hidrógeno es 1 más, del cloro es 7 más, y del oxígeno 2 menos en esta fórmula. Entonces ya vieron ahí que tenemos los estados de oxidación. Sí, ahora el cloro aquí no es un compuesto binario, está con 3 elementos, entonces no es un compuesto binario para que tenga 1 menos. El que sigue. Tenemos ahí los estados de oxidación de este compuesto, que es el arseniato. Esto está entre paréntesis de plomo. Sí, puede ser el plomo trabaja con 2 y 4. En este caso, trabaja con 2. Este 2 generalmente va aquí y este 3 va acá para que lo tengamos. Este ya es un radical que generalmente no los está dando. Entonces, 3 por 2 nos da más 6. 4 por 2, 8. Por menos 2 me da 16. Entonces, el arsénico tiene que valer 10 más. Y como que hay un 2, 10 entre 2, pues me da 5 más. Estos son los estados de oxidación del plomo, del arsénico y del oxígeno. Entonces, vean, la suma de las cargas siempre me va a dar 0. Oxígeno. El mercurio, pues vamos a tenerlo que buscar en la tabla periódica y generalmente siempre tiene 1 y 2. Entonces, aquí en este caso, tenemos que el mercurio va a tener 1 más por 2. Aquí está el 2, son 2 más. El cromo menos. Entonces, ¿cuánto debe de tener el estado de oxidación? ¿Qué estado de oxidación tiene que tener el cromo? Pues 6 más. La suma de 2 más, 6 más, me va a dar 8 más, menos 8 menos, pues me va a dar 0. Estos son los estados de oxidación de los compuestos. ¿Se entiende? Chicos, chicas, ¿se entiende? ¿Preguntas? Ya, esto es la resolución de la tarea. Aquí está también el otro, es igual. Aquí nos está dando un radical de el hidróxido. Entonces, vamos a tener que el hidrógeno es 1 más siempre, porque no está combinado con el nitrógeno.
¿sí? Y el oxígeno son 2 menos, entonces aquí tenemos un 2 que multiplicamos por ambos números, está el 2 multiplicando por 2 y tenemos 2 por 1, 1 más, y 2 por menos 2 me da menos 4. Entonces, ¿cuál va a ser el estado de oxidación del azufre? 2 más, porque nada más hay 1. Entonces, aquí lo tenemos la suma de los estados de oxidación de cada uno de los elementos, que son estos, y me debe de dar 0. ¿Sí? Igual para este compuesto, ¿sí? Es exactamente igual. Sé que este está en el grupo 1 y que esto es el 2. Oxigenaciones. Entonces, con esto, pues ya puedo tener un avance muy grande. Lo que tengo que buscar es este, ¿no? Y generalmente el de en medio es el y generalmente siempre el oxígeno funcionará con 2 menos. Entonces, lo tenemos. Estos son los estados de oxidación de todos los compuestos. El potasio con 1 más, el carbono con 4 más y el oxígeno con 2 menos. Como está afectado por estos subíndices, entonces aquí tenemos que la suma de de las cargas, debe de ser siempre 0. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Y los radicales, aquí tenemos otro radical, está entrecerrado entre paréntesis, y este radical me está diciendo que hay 3 veces de este radical, y del fierro me está diciendo que hay 2 fierros. ¿Cuáles son los estados de oxidación? Bueno, aquí está el oxígeno con 2 menos, 3 por 4 son 12 por 2. Y son los que me van a servir de base para esto. Si el fierro tiene 3 más, entonces que son 2, son 6 más. Aquí está. Entonces son 24. El azufre debe de valer 18, pero como está afectado por el número 3, entonces 18 entre 3 me da a 6 más. ¿Verdad? Estos son los estados de oxidación del hierro: 3, del azufre 6 más y del oxígeno 2 menos. La suma siempre me va a dar 0. Sí, ahí como lo estaban haciendo. Este ejemplo, aquí pongan mucha atención, porque aquí sí el hidrógeno, cuando está combinado con el nitrógeno en este compuesto que es el radical amonio, siempre va a funcionar con 1 menos. Este es el caso de tener, por eso el hidrógeno, vean, aquí hay 2 estados de oxidación del hidrógeno, 1 menos y 1 más, ¿sí? Cuando está con el radical hidróxido. Entonces aquí el radical es 1 menos y son 4, pues me da 4 menos. Como todo este radical que es positivo, ya lo vamos a ver ahorita cómo está, entonces tengo que tener que el nitrógeno me da 5 más por 1 me da 5 más. Esto me debe de dar 1 menos, y aquí lo tenemos. El
oxígeno son 2 menos por 1, menos 2. Y el hidrógeno aquí sí tiene 1 más por 1, entonces me va a dar 1 más. La suma de estos me va a dar 1 menos. Y yo sí tengo aquí OH 1 menos y NH4 con 1 más, la suma de todo esto es 0. Los estados de oxidación del nitrógeno 5 más, del hidrógeno en este caso es 1 menos, del oxígeno son 2 menos y del hidrógeno es 1 más. Su suma me va a dar 0. NH4 más 1 y OH menos 1, pues la suma de todo esto me va a dar 0. Este es el único caso en donde el hidrógeno, cuando está con el nitrógeno, va a funcionar con 1 menos. ¿De acuerdo? Fíjense bien en este ejemplo, ahí lo tienen. En el siguiente, pues ya tienen este compuesto en donde el potasio va a funcionar con 1 más, el oxígeno con 2 menos, hacemos las multiplicaciones y me va a dar más 1 y menos 8. Entonces el manganeso va a funcionar con 7 más. Entonces si aquí lo ven, aquí tenemos 1 más 7 más, me da más 8. Menos 8 me va a dar 0. ¿Sí? Y lo igual sucede con este compuesto. Este compuesto está con el bario, el oxígeno y el arsénico. Entonces tenemos que el bario está en el grupo 2, pues 2 más, por 3 son 6 más, el oxígeno son 2 menos, con 6, 12. Entonces, ¿cuánto debe de valer el azufre? Aquí yo me equivoqué, ¿no? Aquí esto está incorrecto. Chéquenlo, véanlo porque está incorrecto. El azufre sí tiene 6 más, pero hay que multiplicarlo por estos números. Entonces, perdón, aquí este está mal. Son 5. Chéquenlo, revísenlo para que ustedes vean. Este compuesto, pruébenlo, véanlo y me va a dar azufre, este arsénico me va a dar 5. 3. ¿Sí? No, aquí es incorrecto. Entonces, tómenlo en cuenta, véanlo, obténganlo para que no haya ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre todo esto, chicos? No, profe, todo bien. Pregunto. No, estoy bien. Bueno, miren, aquí tengo una lista de los radicales, ¿sí? De mis radicales que tengo yo aquí. Tal es amonio, es NH4 con 1 más, ¿sí? Aquí está el arseniato, el arsenito, están todos los compuestos con 1 menos. Estos son 3 menos, 1 menos, 2 menos, el bromuro con 1 menos. Aquí está, aquí se los dejo, este es el que yo tenía. Sí, y vean, aquí ya está el nitruro, el fosfuro, el sulfuro, el sulfocianuro, sulfito, sulfato, silicato. Todos estos están encerrados entre paréntesis. Los que están encerrados entre paréntesis, el número que tienen aquí es un subíndice, ¿sí? SiO2, que sería el subíndice. Todos estos son subíndices también. Estos son las cargas que tienen los radicales. Todo esto BO3 con un subradical 3 tiene todo esto una carga de 3 negativo. Entonces hay que obtener los estados de oxidación. Estos son todos los radicales, generalmente son negativos. Perdón, con excepción del amonio, en donde aquí el nitrógeno funciona con 1 menos, que ya lo vimos en el ejemplo. Perdón, ¿alguna pregunta, algún comentario? Chicos, chicas, aquí está la tabla de radicales para
ya los estados de oxidación, los radicales, y nos faltaría ver los nombres y los estados de oxidación de los compuestos. Pero para eso, pues nos vamos a desconectar, por favor, y nos volvemos a conectar, si son tan amables. Muchas gracias. Para ver cómo salen estos nombres y estos estados de oxidación, por favor. ¿Sí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Entonces les digo, es importante que tengan su tabla periódica y ahí para que la manejen con la tabla de radicales. Es importante que tengan ahí la tabla de radicales. Ya les dejé una ahí para que ustedes la tengan, para que ustedes la vean. La pueden complementar, chíquenla, porque a lo mejor a la hora de pasarlo a máquina me equivoqué. Creo que no hay errores, pero de todas maneras, chíquenlo para que no tengan por ahí inconveniente, por favor. Entonces, ya lo único que nos quedaría sería darles el nombre a los compuestos. Entonces, tenemos que tener el estado de oxidación y el nombre de los compuestos para que ustedes puedan hacer lo que sigue, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que son el nombre de los compuestos. Bueno, aquí sí requiero que veamos alguno cómo se nombran estos compuestos. Y por aquí también tenemos la introducción a la nomenclatura. Y es que vamos a usar la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional se presentan varios casos. El nombre depende de los estados de oxidación que pueda tener ese elemento. Vamos a comenzar con los elementos que tienen un solo estado de oxidación. Si el elemento tiene un solo estado de oxidación, diremos óxido, la raíz del nombre del elemento o la primera parte de su nombre, y terminaremos con ico. Aquí tenemos varios ejemplos de elementos que tienen un solo estado de oxidación. Entonces diremos con el aluminio, óxido, la primera parte del nombre, alumín, y terminamos con ico, óxido alumínico. Sigamos con el potasio. Óxido, la primera parte del nombre es potas y terminamos con ico, óxido potásico. El magnesio, óxido, la primera parte del nombre, magnes, y terminamos con ico. Y por último, el zinc, óxido zíncico, así. El aluminio tiene un solo estado de oxidación que es +3. El potasio, 1. El magnesio, el estado de oxidación que tiene es el 2. Ahí tienen los estados de oxidación, ahí los está indicando.
en amarillo, ¿sí? Que son son los únicos estados de oxidación que tiene. Entonces, por eso nos está diciendo que es la raíz más la terminación ico. Entonces, así se forma el nombre de estos compuestos. Este óxido de zinc puede ser con C o con Z. Cualquiera de los dos, no hay ningún inconveniente. Sí, puede ser C o Z. Y lo mismo el zinc. Se dice óxido, la raíz, ico. Óxido, raíz, ico. Óxido, raíz, ico. Óxido, raíz, ico. Óxido, raíz, ico. Para elementos con dos estados de oxidación, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Decimos óxido, la raíz del nombre del elemento, y para el estado de oxidación menor terminaremos con oso, y el estado de oxidación mayor terminaremos con ico. Supongamos que un elemento tiene número de oxidación en oso y el mayor en ico. El carbono Su micro, profe. Bueno, estaba yo comentándoles que aquí tenemos los dos estados de oxidación osas y 4 más, ¿no? Entonces, por eso toma la terminación oso e ico. Profe, dejó de compartir la pantalla del video. Perdón, Dejó de compartir la pantalla del video. ¿No se observa? Ah, ok, perdón. A ver, no sé, me voy a desconectar otra vez y nos volvemos a conectar, por favor.
la reacción menor terminaremos con oso. Y el estado de Ahora sí se oxidación oye, mayor, se ve, por favor. Sí, sí, sí. Sí se ve, sí, hasta ahí estábamos, ¿verdad? Bueno, hasta ahí nos perdimos. terminaremos con ICO. Supongamos que un elemento tiene número de oxidación más 1 y más 2. El menor, como es más 1, va a terminar en oso, y el mayor, como es más 2, terminará en ICO. Miremos los óxidos del carbono. El primer óxido del carbono es óxido, la raíz, carbón, y vamos a ver si termina en oso o en ICO. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono en esa molécula? Miremos así. El oxígeno tiene menos 2 y 1 por menos 2 es menos 2. Para que la suma me dé 0, debe haber un número que multiplicado por 1 también me dé más 2 y esto me dé 0. Recordando la regla de los estados de oxidación que nos dice que la suma de los estados debe ser igual a 0. Entonces, miramos que el carbono tiene más 2. Vamos a la tabla periódica y encontramos que tiene más 2 y más 4. Por lo tanto, el más 2 es el menor estado de oxidación del carbono y por eso debe terminar en oso. Este óxido va a ser óxido, carbón, y vamos a establecer su estado de oxidación así. El oxígeno tiene menos 2, 2 por menos 2 es menos 4, y buscamos un número que multiplicado por 1 nos dé más 4, y es el mismo más 4. Como ya dijimos, el más 4 es el estado de oxidación mayor del carbono y por eso debe terminar su nombre en ICO. Así, óxido carbonoso para el menor y óxido carbónico para el estado de oxidación mayor. El hierro también tiene dos estados de oxidación. Ferrum, no el estado de oxidación, tal como hicimos con el óxido carbonoso. ¿Se está viendo ahorita, por favor? Sí, profe, ahí sí se ve. ¿Sí se ve? Y por lo tanto, el otro será óxido férrico. Diremos que es este. El oxígeno tiene menos 2, 3 por menos 2 es menos 6, y un número que multiplicado por 2 nos dé más 6 para que esta suma sea igual a 0. Ese número es el más 3. Así que como es más 3, termina en ICO, óxido férrico. Miren, ya tenemos que usar estas terminaciones, ¿no? Por los estados de oxidación, aquí lo vemos. Entonces es interesante que ustedes vean cuáles son los estados de oxidación. Aquí no los está dando 2 y 3, y por eso va a terminar en oso, en ICO. Y ahí sigue para los demás cuando son más compuestos con 3 elementos. Aquí nos está diciendo que son 3 elementos y nos va a dar los nombres. Estado de oxidación, vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Para el primer estado de oxidación diremos óxido, hipo,
colocamos la raíz del nombre del elemento y terminamos con oso. Oso del menor estado de oxidación. Para el segundo vamos a decir óxido, la raíz, más oso. Y para el tercero decimos óxido, la raíz, más ico. Miremos los óxidos del cromo. El cromo tiene 3 estados de oxidación. El primero es más 2, el segundo es más 3 y el tercero es más 6. El primero será hipo-oso. El segundo será oso y el tercero ico. Miremos cuál es el estado de oxidación del cromo en este óxido. Hacemos menos 2 y más 3. ¿Por qué? Porque el 3 se intercambió También lo podemos averiguar multiplicado. Como es más 3, vamos a mirar. Si era más 3, termina en oso. Así que diremos óxido más 2. Como tiene número de oxidación más 2, su nombre va a tener óxido hipocromoso. Hipo-oso. Porque es el menor estado de oxidación que tiene el cromo de 3 que tiene. Averiguamos el estado 3 por 2, un número que multiplicado por 1 me dé más 6. Es el mismo más 6. Y esto me da 0. Me queda entonces óxido, la raíz que es crom, y como termina en más 6, será ico. Óxido crómico. La sugerencia es buscar primero los estados de oxidación del elemento y establecer la nomenclatura para cada estado de oxidación. Luego, mirar qué estado de oxidación tiene en la fórmula y aplicar la que ya encontramos. Si el elemento tiene 4 estados de oxidación, vamos a aplicar el siguiente procedimiento. El mismo que aplicamos para 3, pero sumando este. Per, la raíz del nombre, ico. Para el primero será hipo-oso, el segundo será oso, el tercero será ico y el cuarto será per-ico. Vamos a encerrarlos o subrayarlos para que lo tengamos en cuenta. Tenemos los óxidos del cloro. El cloro tiene 4 estados de oxidación. El primero es más 1, que será hipo-oso. El segundo es más 3, que será oso. El tercero es más 5, que será ico. Y el último será más 7, que será per-ico. Vamos ahora a averiguar cuáles son los estados de oxidación que tiene en cada uno de los óxidos y aplicaremos entonces la correspondiente para cada estado de oxidación. Miremos entonces el primero. ¿Qué estado de oxidación tiene el cloro? El oxígeno tiene menos 2. 1 por 2 es menos 2. Y un número que multiplicado por 2 me dé más 2 es el número 1, porque 2 por 1 es más 2. Como el cloro tiene estado de oxidación más 1, vamos a aplicar entonces hipo-oso. Así, óxido, hipo, la raíz, clor, que es la primera parte del nombre,
y terminamos con oso, óxido hipocloroso. El mismo procedimiento para encontrar el estado de oxidación que hicimos aquí, lo haremos con todos tres. Así que me queda aquí -2, +3, -2, +5, -2, +7. El segundo óxido será, como es +3, óxido, termina en oso, cloroso. El tercero será óxido, como es +5 y es el tercer estado, óxido clórico. Y por último tendremos el óxido. Bueno, ahí ya vieron los cuatro, ¿no? Entonces vamos Clórico. a observar la tarea que tenemos. Por ahí teníamos una tarea de este video. y aquí Si está gustó, ya no olvides resuelta, ¿no? Aquí está determinar los estados de oxidación y los nombres. Vemos que es 3, es 5. Aquí se intercambian los subí 3 por 5. Nos da 15 más, dividido entre 5 da 3 más. El oxígeno tiene 2, me da 40. Entonces, la suma de esto me da -15, entre 5 me da 3. Entonces, los estados de oxidación aquí son del fósforo 5, del oxígeno 2 y del antimonio 5. Y el nombre es un radical que se llama fosfato. Y como tiene 2 estados de oxidación, el antimonio 3 y 5, pues será el antimonio. ¿Sí? Esto lo podemos determinar. Aquí están algunos de todos estos compuestos. Chequenlos. Y cómo está el estado de tabla periódica, y ahí aquí van a encontrar el nombre y los estados de oxidación. Chéquenos, por favor. Si hay algún comentario, me lo hacen para la próxima clase, por favor. ¿Sí? No están todos para que ahí los tienen para que los pregunta, algún comentarios. Ninguno. ¿Podría repetir ¿Sí? lo que dijo, por favor? Es que no sé si sea mi internet, pero sí le cortó lo que dijo. Bueno, les estaba yo comentando que aquí les dejo. Esta es la tarea que les decía yo, que aquí está el nombre de los nombre y estados de oxidación. Aquí está resuelto 5. Ustedes tienen 10. Sí, resuelvan nosotros 5 y los estados de oxidación de los compuestos, su tabla de radicales. Pueden usar esta, pero yo les aconsejaría es bien estar en algún amonio. Esta ya está resuelta. Está resuelta los estados de oxidación que los van a encontrar ahí en su aquí los dejé en aquí están, parece que aquí están. Sí, no, aquí no están. Les dejé por ahí la tarea, entonces chequenla
por favor, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer para la próxima clase. ¿Sí me escucharon? ¿Sí me entendieron? Chicos, chicas. ¿Me puede volver a repetir? Acabé de entrar, profe. ¿Me lo podría repetir, por favor? Bueno, a ver, aquí va de vuelta. Teníamos aquí yo les había dejado una. Profe, si mejor lo escribe Esta en el ya chat. está resuelta. Determinada. ¿Perdón? Ahí está, ya lo. Es que Se cortaba bastante, no sé si lo pudiese escribir en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp o en el chat. Aquí están los de los nombres y los que ustedes los hagan. Está el nombre y los estados de oxidación